¿Dónde mierda habrá puesto la foto, mi mujer? Estoy muy solo y triste acá en este mundo abandonado. Tengo una idea, es la de irme al lugar que yo más quiera. Me falta algo para ir, pues caminando yo no puedo. Construiré una balsa y me iré a naufragar. Tengo que conseguir mucha madera. Tengo que conseguir de donde pueda. Y cuando mi balsa esté lista, partiré hacia la locura. Con mi balsa yo me iré a naufragar. ¡Estación! ¡Sí! ¿Qué hacen caminando con el arma ahí? Tenían que estar limpiándola. ¡Salto a la mano 2! ¡Firmes! ¿De qué se ríe, soldado? ¡Salto a la mano 2! ¡Firmes! ¡Desaparezcan de mi vista los dos! ¡Sí, ya! Acá lo importante es que te adaptes. Pero ¿cómo me voy a adaptar? Estos un día te dicen una cosa y al otro día te dicen otra totalmente distinta. Lo que pasa es que con tanto tiempo de régimen se pudrió todo acá adentro. Estos tipos no tienen perdón de Dios. Con todo lo que hicieron. Habla más bajo, porque si te escuchan te van a mandar varios días al pozo. Si no me hacen desaparecer. Como a Peralta, ¿viste? ¿Te sirvo? Hace varios días que lo ando buscando. No sé dónde se metió. No lo encuentro. Lo que pasa es que a Peralta lo transfirieron anoche al 12 de Infantería. Debe andar correteando por la soberana Corrientes Esporal. Con razón.
La verdad, te quiero pedir disculpas por tratarte así, tan agresivo. Vos llevás la insignia y sos uno de ellos. No hay problema, che. Pero acá va a ser así por un tiempo. Ojalá no sea por mucho. Hablando de tiempo, te vas a ir unos días a tu casa. Te conseguí un franco de 3 días. Por la gauchada de la otra vez. ¡Qué buena noticia! La voy a poder ver a mi vieja. Me alegro mucho por vos. Muchas gracias. No tenés nada que agradecer de un villangelense a otro. Che, ¿qué bajó la música? Te dije, Fernández. Y bueno, Peralta, ¿qué querés? Es lo único que hay. Igual, aguantó un toque que enseguida van a poner rock nacional. O viene el rock, pero viene Juan. Hola, Juan. Buenas noches, muchachos. Hola, Juan. ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo? Permiso. Sentate. Pero qué cortecito, ¿eh? Y así nos tienen en la colimba. ¿Qué se le va a hacer? ¿Y cómo lo están tratando? Si vos supieras, son re estrictos. ¿Vos andás solo? No, vine con Rosa, mi hermana. Ando por ahí. Pero síganme contando ustedes. Nos hace levantar apenas amanece. Y ahí nos tienen, raneando toda la mañana. Y a no equivocarse, porque si se equivoca uno, toda la compañía cobra. Y ahí nos tienen hasta la noche si quieren. No, estos milicos de mierda son jodidos. ¿Te acordás de Álvarez? Sí, jugaba al fútbol con nosotros. Y bueno, él es sargento ahora. Y él, cuando vivía en Villa Ángela, después se trasladó a Buenos Aires, porque ahí estudió en la escuela de suboficiales. Y ahora estaba en nuestro regimiento él. Pero lo mandaron para el sur. Pobre. Él era compinche de nosotros, pero igual nos tenía cortito. Nada que ver con estos hijos de puta que tenemos ahora. Pero... ¿presentaron a tu hermana, Juan? ¿Cuántos años tiene Rosa? Para, muchachos. Somos amigos, pero yo soy muy celoso. Pero si es para divertirnos un rato. Bueno, está bien, porque somos amigos y ustedes están en la colimba. Vamos, se la presento. Vamos por ahí. Me falta algo para ir, pues caminando yo no puedo. ¿Y tu hermana? Se fumó, ¿eh? No sé, si por acá estaba. ¿Se ha venido con otro? No, no creo. Mi hermana no es de hacer esas cosas. Capaz que se fue al baño. No sé, pero si mis viejos se enteran me matan. ¿Capaz se fue a tu casa? No sé, la voy a buscar. Nos vemos, muchachos. Bueno, Juan. No, pará. Dame tu dirección. Pero si vos sabés dónde vivo. Lo que pasa es que tengo muchas cosas en la cabeza que no me acuerdo. Irigoyen 350. Chau. ¿Y vos para qué le pediste el número de la dirección a Juan? Si vos sabés dónde vive. Para mandarle cartas a Rosa. Ajá. Querés ser gardero vos también, ¿eh? Pero ahora te quiero ver cuando estés en el cuartel ahí encerrado, solo. Hemos recuperado, sin rencores, pero con la firmeza que las circunstancias exigen, las islas australes que integran por legítimo derecho el patrimonio nacional. No sé todavía si me van a mandar. Hijo, cuídate. Sí, mamá. No te preocupes. Yo voy a estar bien. Cuídate y escribime. Sí. Antes que suba te quiero entregar algo. Esta es la bandera que preguntabas desde chico. ¿La del abuelo? Sí, es la bandera de tu abuelo, la bandera que ahora te toca defender. Y también te quiero entregar este rosario, que Dios y la Virgen te protejan. Gracias, mamá.
12 de Infantería. Yo sigo acá en la base. Pero, ¿alguno de ustedes sabe por qué nos movilizaron? No sabemos nada. ¡Atención! ¡Señor! Usted, Peralta y Monzón están asignados a mi compañía. ¿Usted qué hace sin el arma? Carrera mar a buscarla. ¡Sí, señor! ¿Cómo andan, muchachos? Bien. ¿Qué? ¿Sabe cuál es mi destino? No, Fernández, de tu destino no sé nada. ¿Pero a dónde nos lleva? Y van a tener que viajar mucho ahora. ¿Y a dónde? ¡A Malvinas! ¿Y dónde queda eso? En el sur, abombado. No estudió geografía. ¿Y para qué nos llevan? Yo tengo que ir a firmar unos papeles en el comando. Ustedes quédense por acá nomás. ¡Sí, señor! ¿Será que vamos a Malvinas? No. ¿Es que vamos a ir a pelear? ¡Atención! Salto, no lo doy por lerdo. ¡Sí, señor! ¡Firme! Mis compañeros ya están listos para ir al camión y ustedes acá todavía. Salto, no mano. ¡Firme! ¿Tiempo listo? ¡Sí, señor! ¡Al camión, la mano! ¡Sí, señor! ¡Vamos! ¡Avancen! ¡Vamos, Peralta! ¡Cubran la mierda! ¡Vente! ¡Utiliza el fuego! ¡Se la cubro! ¡Sácalo! ¡Vamos! Soldado heroico, cubriéndose cual precio a la victoria, su vida rinde haciéndose inmortal, salvo su arrojo, la libertad naciente de medio continente, honor al gran Cabral. Haciéndose inmortal, y allí salvo su arrojo, la libertad naciente en medio continente, honor al gran Cabral. ¡Alerta roja, sargento! ¡Alerta roja! Bueno, vaya a operar el tanque usted. Puta madre, justo ahora.
Landa y Peralta, posición de defensa. General Mar. ¡Sí, señor! Usted, Monzón, venga conmigo, me acompaña al comando. ¡Sí, señor! Atención. ¡Señor! Hacen parte de la posición, soldados. ¡Sí, no vean la posición, señor! ¿Qué hacen con esa bandera ahí? Guárdenla, que seguro que va a haber que defenderla ahora. ¡Defienda la posición, soldado! ¡Señor! ¡Defienda la posición, soldado! ¡Sí, señor! ¡Paren las armas! ¡Sí, señor! ¡Paren! ¡Paren! ¡Viene, sargento! ¡Canta! ¡Hermana! pasa? ¡Grito, bro! ¡Sargento! ¡Sargento! ¡Ah! ¡Cómo duele! Ah. Los muchachos, Ramiro. defiendan la posición, soldado. ¡Disparen, carajo! ¡Fuego!
¡Fuego, carajo! Vamos, sargento, vamos que nos ataca. Muchachos, Vamos que nos ataca. Vamos, sargento, que nos ataca. Y me dice esta señora Eva González, una vecina mía, me dice, vení, que ahí está Roberto, están bajando las armas del avión, están bajando en Malvinas. Y lo alcancé a ver yo de costado, no de cara, sino de costado. Sí, le digo, ese es mi hijo. Él, sí, dice. ¿Qué fecha era? Pero eso sí que no me acuerdo en qué fecha, pero antes que empiece era. Iban llevando las armamentos. Ya se los va a terminar, ya va a terminar esto pronto, vamos a ir, decía. Es lo que me decía después, saluda a todos. Y otra cosa más no escribió porque era como si fuese un telegrama, poquito. Pues. Él decía, acá todos reciben, los que están cerca. Nosotros no recibimos nada. Y ya en las cartas le decíamos que nosotros le mandábamos. No recibía nada. Nada no recibía. No recibo cartas, no recibo encomiendas. Y antes me alarmaba el farmacéutico Jorge Fioretta, de la farmacia San Jorge, que ahora él falleció, ya no está ese farmacéutico. Y cuando terminó la guerra, corríamos todos esperando a los hijos que me decía que venían. Vino la primera tanda y no apareció. Pues vinieron otros cuantos que decían que vinieron en no sé en qué lugar del pueblo, él no aparecía. Y después me dice, está viniendo, dice, son 500 nomás los que quedan y en esa tanda está viniendo él. Yo iba y venía de la municipalidad. La Marina de Guerra me iban y me buscaban y me llevaban a la municipalidad y yo hablaba con el intendente, dice el intendente, no, dice, ¿y qué? ¿Por qué la traen? Dice, que acá y va a llegar, si está vivo va a llegar, si no, no va a llegar. Y si ustedes saben si estaba en campo de batalla, ay, una bomba los hace pedazos. Eso me dijo el intendente que estaba en aquel tiempo. Y en aquel tiempo era Piedrabuena, me parece que el apellido de él. Sí, él dice, ¿para qué la traen? Dice, en el avispero, dice.
Sí, sí, sí. Y le digo, claro, le digo, yo no es el hijo de él, por eso me trata así. Pero no importa. Mi hijo va a venir, decía yo. En el 82, claro, cuando la hice. Sí. Yo iba y venía y les agradezco a ella que como me acompañaban, todo me acompañó el pueblo. No he desaparecido, ¿verdad? Después, ahora hace cosa de más o menos 10 años, ¿no? Hace que vino un guardia marina a confirmarme, me trajo la medalla, que dice que cayó en combate. Sufría más que yo porque él sabía cosas era la guerra. Y bueno, digo, esperamos que no pase nada, que tierra será. Dios sabrá qué va a hacer. No, hijito. Yo para ir a ver una película de guerra. No, esto sí que no me voy. No sé, los días de noche me diví, teníamos que escapar cuando sentimos la alarma, teníamos que escapar el eco, porque yo vivía con la hermana, y la hermana vivía cerquita de un cuartel de soldados ahí. Entonces teníamos que escapar a la fosa porque a un momento o el otro podía tirar una bomba ahí. San Remo era ahí, ¿no? Sí. Después hacíamos transporte de tropa, reconocimiento de buques. Nos tocó un día que el radar vio un buque y no se identificaba el buque, entonces nos mandaron a nosotros fuimos con un personal de la Marina, un oficial de la Marina que era el encargado por medio de catálogo de identificar los buques. Claro, entonces fuimos y él nos decía, yo me acuerdo que íbamos llegando al buque y nos decía, es argentino, volvamos, no, nos decía. Y el piloto Martínez le decía, no, vamos a ir a ver hasta al lado del buque para ver la bandera. Claro, si era un inglés, no hubieran tirado un misil. Claro, yo tenía compañero en la Fuerza Aérea. Yo en el momento que estaba en el conflicto era civil. Yo en el conflicto perdí varios compañeros que iban en el Hércules. En una de las últimas misiones ya le tiraron un misil y le pegó al Hércules y murieron todos los que iban adentro del Hércules, lo derribaron. Sí, lo que pasa es que ya de uno después ya se va acostumbrando también. Veíamos que salían aviones, salían 6, volvían 3, hubo un día que salieron 9, volvieron 3, y bueno, afortunadamente de esos 9 que salieron, algunos pilotos se eyectaron en Malvinas y fueron rescatados. Otros murieron. Generalmente el del piloto del A4 era el que más problema tenía porque como el avión es corto, el misil buscaba la cola por el calor de la tobera de escape, entonces flotaba y lo mataba al piloto. Por ahí tenían chicas que llegaban a invitarlo a los bailes, se iba, pero no sé si serían las novias. No, él decía que él quería divertirse, él quería bailar, no quería que le digan. Sí, porque él tenía ganas de bailar, todavía le gustaba cantar. Dice que él manejaba ese armamento pesado, ametralladora, creo que. Y bueno, ¿qué puedo decir yo? Que tenían que estar más preparados todas estas cosas. ¿Para qué? ¿Por qué tienen que llevar al chico así, tan criatura? Y él ya la dio ahora, otra cosa no podemos hacer. Y cuando fuimos en un avión chico, con 17 fuimos en total, en un avión chileno que vino de dentro a Buenos Aires y ahí los llevaron hasta Comodoro Rivadavia.
Ahí aterrizamos. Y después de ahí sí lo llevaron a Malvinas. Bien. Digamos, fuimos a Puerto Argentino. Ahí dice soldado desconocido nomás. Nosotros le pusimos nombres cuando fuimos. Cada uno llevamos una plaquita, escrito los nombres, cuántos años tenía, cómo se llamaba. Nada más. Nosotros le pusimos los nombres, porque había clavadas las plantitas. No teníamos que prender una vela, no llevábamos flor porque no se puede llevar. Ni... ¿Cómo no? Quiero ir a pisar en ese lugar, no sé si ahí donde están las cruces o los nombres, están ellos o los pedazos, como me dijo acá el intendente. Pero yo quiero ir otra vez. Antes que yo también me termine, porque a lo mejor él también, por ahí, pienso, no estará en otro país mi hijo, sin saber cómo se llama, mal, o estará internado en Buenos Aires, pero bueno, más seguro es eso, que puede estar ahí, en esos lugares. Yo buscaba ahí, digo, ¿dónde estarán? Ay, dice, me hacía el sacerdote. Tiene a todas las mamás, pongan el rosario, recelen, vamos a rezar todo. Y todos los abrazamos a rezar. En una cruz mayor nomás había así, plantada así nomás, y las crucitas. Y nosotros le pusimos nombre. Las mamás les pusimos nombre, que fuimos primero. Pusimos a las primeras y después, bueno, cuando fue el otro viaje le dieron otra cantidad a la mamá, otras más de que no fueron. Antitanque. Pegarse a mortero. Acá usted, caballería acá. El plano medio. Caballería. kang kami kang kaida kang kaida kang kaida ay ranti ay nang kanleke tu kogilo makani na wani kami karalorta
awatigi na wani na nila tanga kaya rin na ataripi kedagini kana kong kenalawan ako kakampanin nakamirin yan in Argentina ramakaitari nakamirin yan in Argentina ramakaitari kana kong kenalawan ako kay kampanin nakamirin yan in Argentina ramakaitari kana kong kenalawan ako kay kampanin nakamirin yan in Argentina ramakaitari. Kalpododa cikawi nakatago mawe makatago nasikawi da kananya katago mawe tatani kinyong kalele wala sa karawan na takanakay tatani kinyong kalele wala sa karawan na takanakay tatani kinyong kalele wala sa karawan na takanakay